Hermanos, buenos días. Acá, como ustedes pueden ver en la primera diapositiva, yo voy a hablar a respecto de Pablo. Y ya, no voy a hablar nada ahora, yo voy a hacer la introducción, yo voy a hablar algunas cosas después, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar hoy día el estudio de Ministerio de los Apóstoles y hoy día vamos a estudiar un poquito más de Pablo y su ministerio a los gentiles, ¿ya? Entonces, como yo siempre hago, yo voy a hacer ahora yo voy a mostrar a ustedes una división del estudio. Entonces, en la división, acá siempre yo hago esto, tiene en la introducción, yo voy a hacer una presentación del estudio. Entonces, yo voy a decir lo que va a hacer pasar acá, lo que yo voy a decir, básicamente todo esto, ¿ya? Y en desarrollo, los detalles secretos de la vida de Pablo y el labor de Pablo con los gentiles. Entonces va a tener básicamente esto en el desarrollo. Ya una conclusión, algunas palabras finales respecto de todo estudio y todas esas cosas. Y previa de la profundización. Entonces, nosotros vamos a estudiar hoy día todo esto, ¿ya? Entonces, hay detalles acá muy interesantes, muchas cosas que nosotros vamos a aprender hoy día. Y a mí me gusta muchísimo este personaje y yo soy muy animado para hablar de él para ustedes y también para que yo aprenda también respecto de él. ¿Ya? Muy bien, hermanos. Entonces vamos ahora a empezar el estudio, empezando por el comienzo, vamos a decir así, con la presentación del estudio. Ya, entonces la introducción, la presentación del estudio. Muy bien, entonces como acá, ok, muy bien. Entonces, cuando nosotros miramos la Biblia, ya, sí nos ocurren grandes nombres. Muchos de los siervos de Dios tenían actitudes increíbles y creo que muchas de ellas, o sea, muchas de estas actitudes no podemos hacer por muchas razones. Entonces, ¿a qué tiempo? Un ejemplo, nosotros vamos a hacer imposiciones de manos para hacer milagros, para hacer sanaciones, todo esto, ¿ya? Pero no, cuando miramos la Biblia, tenemos muchos nombres que nosotros miramos y tal vez decimos, yo tenía ganas de ser como esta persona. Esta persona es increíble, muy chévere, tiene mucho conocimiento, mucha cosa. Y una de esas personas que nosotros miramos, que la iglesia generalmente mira, es Pablo. En la Biblia no hay muchos relatos personales de él, no hay muchos relatos personales al respecto de Pablo. Pero sabemos que pero sabemos que él empezó, los relatos empiezan en la Biblia diciendo que él estaba persiguiendo los cristianos. Pero después de mirar a Jesús, después de aquel acontecimiento que creo que está en Hechos 9, una cosa así, Hechos 9, 8, está en el libro de Hechos, ¿ya? Todo se cambió. Y se convirtió en una de las grandes referencias bíblicas que nosotros tenemos. Entonces Pablo era una persona que hacía mal a los cristianos, las personas que estaban siguiendo a Jesús, pero después de mirar a Jesús y todo esto, él tuvo, creo que un gran momento de su vida y tuvo ese gran cambio. Y hoy día es uno de los grandes misioneros que nosotros conocemos, ¿ya? Y hoy día vamos a conocer un poco más, Pablo. Hoy vamos a conocer él un poco mejor. Y dentro del estudio de hoy, conoceremos un poco más de su vida, conoceremos un poco más de su importante ministerio. Un ministerio dirigido a los no judíos, es decir, a los gentiles. Entonces, Pablo es muy conocido por eso. Es muy conocido por ter habido hecho este ministerio, por haber tenido esta responsabilidad de llevar la palabra de Dios para los gentiles, para los no judíos. ¿Ya? Él fue una persona increíble y en particular es mi personaje bíblico favorito, como yo había dicho. Y va a ser muy bueno y yo estoy muy contento por tener ¿cómo puedo decir eso? Yo estoy con una palabra
y portugués en la cabeza, pero ya yo estoy muy contento por tener la oportunidad de hablar de Pablo. Entonces, hizo me estudiar un poco más de él, hizo me estudiar a respecto de su vida, procurar algunos detalles y todo eso, ¿ya? Entonces, es muy bueno, estoy muy contento, gracias por la iglesia, por la invitación, por este momento y todo esto, ¿ya? Y yo espero que no sea algo bueno solamente para mí, pero para toda la iglesia. Entonces, ahora vamos a conocer un poquito más de detalle de su vida, vamos a ver todas las cosas que tiene, pero casi todas las cosas, algunos detalles, vamos a conocer mejor la vida de Pablo. Y una cosita más. Veamos, vamos a tener un conocimiento teológico acá, sí, pero vamos a mirar este momento, vamos a mirar las actitudes de Pablo más allá del conocimiento teológico. Veamos las actitudes de Pablo como modelos de actitudes para que nosotros podamos traer para nuestras vidas. Actitudes que pueden hacer con que nosotros seamos mejores cristianos. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a empezar. El desarrollo. Detalles secretos, entre comillas, de la vida de Pablo y su labor con los gentiles. Muy bien, como mencioné en la introducción, no hay muchos detalles sobre la vida de Pablo. Desde su nacimiento hasta su aparición como perseguidor de cristianos, no hay muchos relatos bíblicos al respecto de él. Entonces, generalmente en la Biblia tiene algunas personas que nosotros miramos y tiene alguna genealogía, alguna cosa así, ¿ya? Y habla de una manera un poquito más detallada de la vida de él y todo esto, ¿ya? Pero con Pablo no es así. La primera aparición de Pablo está también en el libro de Hechos, cuando él aparece como un perseguidor de cristianos. ¿Ya? Entonces, y él ya era una persona joven, entonces no era ¿cómo puedo decir? Un hombre, un hombre mayor, alguna cosa así, no. Pero también no era un niño, ¿ya? Entonces era un joven que estaba persiguiendo a los cristianos y todo eso. Pero no es porque él no habló, no es porque no tiene la genealogía de él, no es porque no tiene la genealogía hablando de su vida y todo esto. No es por eso que nosotros no podemos conocer los detalles de su vida. Ya, entonces vamos a mirar algunos versículos, algunas palabras, y después vamos a traer algunas conclusiones mirando estas palabras de él, ¿ya? Y después vamos a tener un poquito más de conocimiento al respecto de su vida. Muy bien. Pablo era de la tribu de Benjamín, además de ser un miembro celoso del grupo de fariseos. Y esto se puede ver, ¿dónde, hermanos? En Romanos 11, versículo 1, Filipenses capítulo 3, versículo 5, Hechos 23, versículo 6. Fábio, 3 versículos, 3 libros diferentes. Yo no tengo 3 Biblias acá conmigo, hermanos, hermanas. Calma. Acá están los 3 versículos. Entonces ahora vamos a leer lo que tiene acá. Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, que está diciendo Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces acá está diciendo lo que yo hablé. En la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos 11, 1. Filipenses 3, 5. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, acá está diciendo más detalles de su vida. Hechos 23, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una de parte de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, si me juzgan. Entonces acá tiene algunos detalles a respecto de la Biblia. Entonces, miren lo que está diciendo acá. En Filipenses, ¿ya?
en Filipenses y en Hechos. ¿Ya? Entonces, es importante decir que nosotros conocemos esta parte de Pablo, que él es un israelita de la tribu de Benjamín, una persona que, ¿cómo puedo decir? Él no era una persona de una otra religión o algo así, no. Estaba allá, ya en ese pueblo, estaba allí conociendo, estaba cerca de la ley de Dios, ¿ya? Y acá tiene un detalle muy interesante, Filipenses 3, en Filipenses y Hechos, tiene diciendo que Pablo era uno fariseo, ¿ya? Entonces nosotros mirando eso podemos concluir que Pablo no era una persona cualquiera. Pablo hacía parte de uno de los principales partidos que tenían más relevancia en aquel tiempo. Pablo no era una persona, como puedo decir, no una persona como muchos de los apóstoles, que eran pescadores, personas más humildes. No, Pablo era una persona importante y hacía parte del partido de los fariseos, ¿ya? Un otro detalle, ahora vamos a continuar leyendo más detalles al respecto de la vida de Pablo. Pablo nació en Tarso como un ciudadano romano. Entonces, ahora yo voy a decir algunos versículos, no está acá, porque tenía muchos versículos que yo podría poner acá y la aula y la clase, el estudio podría se quedar muy largo, ¿ya? Entonces, yo voy solamente a dar enfoques en algunos, pero yo voy a decir las referencias de los versículos donde nosotros, o donde ustedes, tú que estás mirando acá en vivo, mi hermano, mi hermana, tú que estás mirando la grabación en YouTube, alguna cosa así, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer ahora yo voy a decir, no es siempre que yo voy a poner los versículos en la pantalla, ¿ya? Entonces, ahora yo voy a traer algunos versículos a respecto de lo que yo dije ahora, ¿ya? Repitiendo, Pablo nació en Tarso como ciudadano romano. Los pasajes bíblicos que muestran esto son Hechos 16, 37, Hechos 21, versículo 39 y la segunda parte del versículo 25 del capítulo 22 del libro de Hechos. Entonces yo voy a repetir más una vez. Pablo nació en Tarso como un ciudadano romano y los pasajes bíblicos que hablan eso es Hechos 16, 37, Hechos 21, versículo 39 y la segunda parte del versículo 25 del capítulo 22 de Hechos. ¿Ya? Muy bien, entonces, acá, como yo hablé 3 veces, ahora yo hablo la cuarta vez. Pablo nació en Tarso como ciudadano romano. Mirando esto, los estudiosos bíblicos, los eruditos, ellos hacen algunas afirmaciones mirando ese detalle. ¿Ya? Entonces, mirando estas cosas, nosotros podemos concluir algunas cositas acá y yo voy a decir algo. Muy bien, Tarso no era cualquier ciudad. Tarso no era una ciudad simple. Tarso no era una ciudad como que no tenía relevancia en aquel tiempo. No, Tarso era una ciudad que era centro de cultura y se supone que Pablo estaba familiarizado con varias filosofías griegas y diferentes cultos religiosos durante su juventud en esa ciudad. Entonces, pero ¿por qué Tarso era esta centro cultural? Porque Tarso tenía esta importancia en la época. Se supone que Pablo conocía muchas filosofías griegas que estaban en aquel tiempo, porque essas filosofias estavam sendo enseñadas, estavam muy presentes en aquella ciudad, en aquel tiempo. Ya, entonces, siendo Tarso una gran referencia, una ciudad que tenía su importancia. Si alguien, un ejemplo, si alguien quería conocer muchas filosofías en aquel tiempo, la ciudad que venía a su mente era Tarso. Entonces, mirando esto, probablemente, Pablo, es seguro decir que Pablo conocía muchas filosofías, estaba conociendo muchos cultos y muchas cosas. Pero hermano, solamente para aclarar,
estar familiarizado no es haber participado, es solamente conocer. Es decir, que probablemente conocía las prácticas que estaban siendo, las principales prácticas de aquel tiempo y todo esto, ya que estaban presentes en la sociedad en la que se encontraba, en la sociedad que Pablo había, fue creado y todo esto. ¿Ya? Entonces, solamente para aclarar esto. Hechos 22, Hechos 22, versículo 3, proporciona más detalles al respecto de Pablo y esto es muy interesante. Esta parte es muy interesante. Vamos a leer este versículo y vamos ahora a ver muchos detalles al respecto de esto, ¿ya? Vamos ahora a tirar algunas conclusiones solamente leyendo este versículo, ¿ya? Muy bien. Leyendo ahora Hechos 22, versículo 3 dice: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Entonces acá está diciendo, fue criado en Tarso. Instruido a los pies de Gamaliel. Esta parte es muy interesante, es muy importante y esta afirmación que él hizo acá es una cosa que vamos a mirar ahora, ya vamos a mirar los detalles, lo que tiene esa afirmación, ¿ya? Continuando leyendo ese versículo. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Muy bien. El versículo dice que nació en Tarso, se crió en las rodillas de su madre, se creció en Tarso a los pies del rabino Gamaliel. ¿Ya? Y esta declaración suya nos deja espacio para conocer algunos detalles y saber algunas cosas. Y ahora vamos a empezar también a conocer e entender un poquito más de su labor con los gentiles. Entonces, solamente leyendo estos versículos, solamente leyendo estos versículos, vamos a tener un poquito más de conocimiento. Vamos a empezar a conocer un poco más de esta labor con los gentiles. En aquel tiempo, había dos escuelas judías principales, Hillel y Shammai. Gamaliel era nieto de Hillel, o sea, Hillel era un hombre mayor, un maestro de la ley y todo esto, ¿ya? Hillel el maestro de la ley y Gamaliel era nieto de él. Entonces, lo que hizo Gamaliel fue continuar las enseñanzas que habían sido empezadas, fueron hechas por su abuelo. ¿Ya? Entonces, Gamaliel estaba continuando un labor que su abuelo empezó. ¿Ya? Además del nombre, no solamente el nombre tiene, diferente, las escuelas tenían algunas diferencias. Sí, las escuelas tenían algunas diferencias, pero yo voy a me centrar solamente en una diferencia. ¿Ya? Yo voy solamente a me centrar en una diferencia que la escuela, esas escuelas tenían. Y esa diferencia creo que es la más importante para nosotros, ¿ya? Para que nosotros podamos empezar a conocer un poquito más, ¿ya? Es más, la más relevante. La escuela Shammai era más radical. La escuela Shammai era extremadamente estricta en sus interpretaciones. Entonces, ella decía un ejemplo, ¿cómo puedo decir? Tal vez muchos textos ellos interpretaban de una manera literal. Entonces, ellos muy estrictos, eran muy cerrados, tenían la mente muy cerrada para hacer la lectura y todo esto. ¿Ya? Entonces, ellos eran muy cerrados en sus interpretaciones. Y también tenía un otro detalle. Shammai tenía un miedo de que si los judíos tuviesen mucho contacto con los no judíos, esto podría hacer con que la interpretación de la ley sería enfraquecida. Entonces, esto iría a debilitar la comunidad judía. Entonces, si los judíos tuviesen muchos contactos con los no judíos,
en la visión de Shammai, tenía que, él pensaba que este contacto podría hacer con que la comunidad judía sería enfraquecida, se debilitaría la comunidad. Y este debilitamiento resultaría en una mala interpretación de la ley. Entonces, él pensaba que cuando, por el tema de las influencias de la sociedad y todo esto, estas influencias podrían hacer que que los judíos no iban a interpretar la ley de la manera correcta. Ya, entonces, él, Shammai, tenía esto en mente. Pero la escuela Hillel era diferente. Hillel no tenía este medio y para él no había ningún problema que los judíos tuviesen contacto con los no judíos. Y también Hillel tenía una visión un poco más liberal de la ley. No es decir que, no estoy diciendo que Hillel interpretaba las cosas mal o interpretaba con base en su deseo y con base en lo que él estaba queriendo, alguna cosa así. No, ese no es el punto. Esto no es el punto. Solamente que él tenía una mente un poco más abierta para leer la ley. ¿Ya? Entonces, él tenía una visión un poco más liberal al respecto de la ley. Y también tenía un otro detalle. Hillel incluso permitió que los romanos, otras personas que no eran judíos, estudiasen en su escuela. Entonces, vean que hay acá una diferencia muy grande. Shammai era muy restricto, una persona muy cerrada, incluso tenía algunos detalles que él, Shammai era un hombre mayor que era mucho enojado, que era una persona así, un poco más, como aburrida, una persona un poco más aburrida. Pero Hillel era una persona diferente, era una persona un poco más amorosa, una persona un poco más, ¿cómo puedo decir? Recibía mejor las personas y también tenía una visión un poquito más, tenía la mente un poquito más abierta. ¿Ya? Entonces, miren, Hillel tenía esta visión, esta interpretación, él pensaba de esa manera y Gamaliel continuó enseñando estas cosas, enseñando esta visión un poco más liberal de la ley, con esta visión de traer personas, o sea, un contacto mayor con los gentiles no era un problema para las personas que hacían parte de la escuela Hillel. Entonces, miren, Pablo vivió con esta influencia. Pablo vivió con este liberalismo, con nuestra mente, con nuestra manera de enseñar, con nuestra manera de vivir. Entonces, Pablo ya tenía una influencia, miren, Pablo ya estaba teniendo una influencia de tener un contacto mayor con los gentiles desde su escuela, que fue la escuela Hillel, que quien hacía parte, Gamaliel. ¿Ya? Entonces, vean acá, acá podemos decir que su labor con los gentiles, o sea, el entrenamiento para su labor con los gentiles, podemos decir que empezó acá. Miren, empezó acá en esta parte. ¿Ya? Entonces, ellos estaban acostumbrados a tener un contacto mayor con los gentiles. Si nos detenemos a mirar, Pablo creció con la idea de que otros, además de los judíos, ven, además, Pablo probablemente creció con la idea de que otros, además de los judíos, podrían tener acceso a la ley. Pablo fue alguien que fue educado a través de una influencia más liberal y probablemente Dios trabajó en esa educación que tenía para que fuera dirigida a los gentiles. Probablemente Dios mirando esto, mirando el contacto que Pablo tuvo con los gentiles, todo eso, probablemente mirando todas esas cosas, Dios trabajó encima de esto para que Pablo fue a hacer, para que Pablo iba a hacer su labor con los gentiles. Y también podemos concluir una otra cosa también, mirando esto. Podemos aún ir más lejos, mis hermanos, mis hermanas.
La formación de Pablo en la escuela Hillel fue algo que fue dirigido para el Señor, para que Pablo tuviera lo que era necesario para que pueda ser hecho su ministerio más allá, más al frente, con los gentiles. Entonces, esto es una suposición. Yo pienso eso. Ya, yo no voy a decir que la Biblia tiene eso. Ya, la Biblia no tiene esas cosas. Ya, pero conociendo a Dios, las cosas que Él hace en nuestras vidas, es seguro decir eso, que tal vez el Dios estaba, como puedo decir, formando a Pablo desde su nacimiento para que él pueda hacer este labor con los gentiles. Y por esta razón él fue allá y estudió con Gamaliel. Muy bien. Entonces, continuando, acá esta parte de la escuela que estudió, ya todo perfecto. Ahora, hablando un otro punto de la vida de Pablo. A Pablo se le dio autoridad oficial desde su juventud para perseguir a los cristianos. Creo que debido a su cuidado ejemplar en la ley. Entonces, ¿dónde tiene esto, Pablo? No voy a poner más una vez los versículos acá, pero yo voy a repetir la referencia más una vez para quien quiera escuchar, para quien quiera ver después, ¿ya? Para quien quiera ver lo que tiene. Pues ya. Para quien quiera ver lo que estoy diciendo, puede procurar en su Biblia, ¿ya? Entonces, esto está en Hechos, capítulo 7, versículo 58. Gálatas 1, versículo 13. 1 Corintios 15, 9. Repitiendo, a Pablo se le dio autoridad oficial desde su juventud para perseguir a los cristianos. Creo que debido a su cuidado ejemplar por la ley. Esto está donde? Hechos 7, versículo 58. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Y Gálatas 1, versículo 13. Ya, entonces, si tú, mi hermana, quiere ver lo que se dice en la Biblia, miren ese versículo. ¿Ya? Pablo también era miembro de una sinagoga o consejo del concilio de la época, ¿ya? Y él mismo lo habla esto. Entonces, esto está presente en Hechos 26, versículo 10. Repitiendo, Hechos 26, versículo 10. Donde dice que hizo votos para matar los cristianos. Entonces, no era cualquier persona que cuando alguien estaba iba a ser juzgado, alguna cosa así. No era cualquier persona que podría votar para que los cristianos o alguien sea muerto. No, tenía que ser un miembro del partido, tenía que ser un miembro del concilio, tenía que ser una persona que hacía parte de la comisión, podemos decir, de decisiones, del liderazgo de allá. ¿Ya? Entonces, esto está presente en Hechos 26, 10. Entonces, miren, Pablo también, mirando eso, miramos que Pablo no era cualquier persona, era una persona así que tenía su importancia. Entonces, como yo hablé, mirando la educación, porque Pablo, él creció en una de las principales ciudades de aquel tiempo en el mundo, Tarso, uno de los principales centros de referencia cultural que tenía en aquel tiempo. Pablo creció, ¿ya? Entonces, mirando estas cosas, mirando esto, esa educación, mirando la importancia que Pablo tenía acá, porque miren, en Hechos 7:58, no estaba diciendo que Pablo estaba participando, no, que Pablo estaba participando de las muertes, de la perseguición de cristianos, no. Estaba diciendo que Pablo, él era una de las personas principales y era una de las personas que habían recibido el labor de perseguir los cristianos. Entonces, él recibió una importante responsabilidad en aquel tiempo. Entonces, Pablo recibió una importante responsabilidad y mirando esta importancia, él era también miembro del partido de los fariseos. Mirando todas estas cosas que nosotros hablamos hasta ahora,
podemos concluir que uma outra coisa mais. Podemos concluir que sua família não era uma mais dentro do povo. Provavelmente sua família também tinha importância. Provavelmente sua família também era um conjunto de pessoas, vamos dizer assim, era um conjunto de pessoas que tinha sua importância em aquele tempo. Pablo era uma pessoa importante e também sua família provavelmente era. E para confirmar isso que eu estou dizendo, vamos a tiene em Hechos capítulo, déjame ver acá, en los versículos 16 y los versículos 20 del capítulo 20, que es el capítulo 26 del libro de Hechos, tiene una cosa. Pablo fue encarcerado, fue llevado para el cárcel y su sobrino tuvo acceso a los líderes de Jerusalén. En Hechos 26, versículo 16 y versículo 20 tiene una historia donde Pablo estaba allá, estaba encarcelado y todo esto, ¿ya? Y su sobrino tuve como llegar a los líderes de Jerusalén. Entonces, no era cualquier persona que podía llegar a los líderes de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, su sobrino consiguió llegar a estos líderes. Entonces, es seguro decir, es seguro concluir que la familia tenía su importancia y por esa razón que la familia podría llegar a los líderes. ¿Ya? Luego, llegamos a la conclusión de que Pablo era alguien importante y miembro de una familia importante. Pero, hermanos, miren esto de acá, una enseñanza muy buena para nosotros. Y dejó a un lado toda esa relevancia para ser alguien perseguido por la sociedad, hablando de la mensaje de Jesús. Hoy día, hermanos, nosotros tenemos la libertad. Ya, yo estoy acá tranquilo, yo estoy hablando la palabra de Dios y yo no estoy con miedo de alguien venir acá en mi puerta a poniendo, como, es que yo estoy con una cosa en la cabeza, pero yo no sé cómo decir español. Pero ya, yo no estoy con miedo de tener el local de la iglesia invadido por alguien queriendo me matar porque yo estoy hablando de Jesús. No, pero en aquel tiempo sí. Las personas que hablaban de Jesús no tenían paz. Miramos muchas cosas, las persecuciones, ¿ya? Y Pablo dejó toda la importancia, toda la relevancia que su familia tenía, que él tenía, dejó esto todo a un lado para que él fue predicar la palabra de Dios para las personas. Y esto es muy interesante. Dejó todo su bagaje importante para ser un discípulo del Señor. Un gran gesto de humildad esto es. Esto es un gran gesto que nos enseña mucho, nos enseña muchísimo. ¿Por qué? Muchas veces, nosotros estamos preocupados con los títulos, por la universidad, por las cosas y muchas cosas. Ya estamos muy preocupados con todo esto. Pero el gesto del apóstol, que este apóstol hizo acá, hermanos, es muy interesante para nosotros. El gesto muestra donde nosotros tenemos que tener nuestro enfoque. Nuestro enfoque no debe ser los títulos, la importancia en la sociedad, las cosas, dinero, esas cosas. No, no es. El enfoque es hablar la palabra de Dios. Aunque esto va a traer cosas desconfortables para nosotros. Aunque esto va a hacer con que nosotros tengamos, ¿cómo puedo decir? Algunos desconfortos, alguna cosa así. Aunque eso se pase porque nosotros decidimos hablar de la palabra de Dios, eso no es importante. El importante es hablar de la palabra. ¿Ya? Y esta la actitud de Pablo muestra esto. ¿Ya? Muy bien. Después de conocer un poco más de su vida, ¿ya? Ahora conocemos su vida, vemos la importancia de Pablo, que Pablo no era cualquier persona, todo esto. ¿Ya? Vamos ahora a hablar de su labor con los gentiles. Vamos ahora a hablar un poquito de labor que él tuvo en aquel tiempo con los gentiles.
Bueno, yo creo que la mayoría de los presentes acá, las personas que están presentes acá, déjame ver, tiene 46 personas, que chévere, tiene 46 pantallas acá, 46 dispositivos que están acá conectados, ¿ya? Entonces yo creo que la mayoría de las personas que están acá mirando ahora este estudio, sabe que Pablo fue un apóstol que fue dirigido a los gentiles. Incluso yo hablé muchísimo esto hasta ahora. Pero predicó Pablo exclusivamente a los judíos. Pablo solamente predicaba a los judíos. No exactamente. No exactamente. Y yo he separado algunos versículos de la Biblia que muestran esto. Ahora yo voy a poner acá los versículos en la pantalla para que ustedes vean. Estos versículos son Hechos 17, versículos 1 y 2, Hechos 18, 4 y Hechos 19, 8. Y vamos a ver ahora lo que tiene esos versículos. Hechos 17, versículos 1 y 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, mira lo que tenía acá. Pablo, como acostumbraba. Entonces, no fue una excepción. Entonces, déjame solamente hacer una cosa. Acá está. Y Pablo, como acostumbraba. De qué terrible el Señor está haciendo. Pero ya, acá está. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ya, entonces Pablo tenía el costumbre de ir allá a la sinagoga de los judíos. Versículo 4 del capítulo 18 de Hechos. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y acá está muy claro. Y persuadía a judíos y griegos. Dios mío, qué diseño terrible. Si yo iba a ganar plata con esto, yo iba a morir de hambre. Pero ya, y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, acá muy claro, Hechos 19, 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, acá no está diciendo que habló directamente con judíos, pero la sinagoga era el local principal de reunión de los judíos para discutir de la ley, para discutir la palabra de Dios. Entonces, podemos ver que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en este local. Pablo estaba predicando a la palabra de Dios en uno de los principales locales de reunión de los judíos. ¿Ya? Entonces, hermanos, ¿o qué es decir que es un apóstol de los judíos, de los gentiles? ¿O qué es decir entonces que Pablo es el apóstol de los gentiles? Cuando se habla de esto, no es decir que él tenía el amor exclusivo a los gentiles. Cuando se dice eso, significa que la misión de Pablo era principal. La principal misión de Pablo era hablar con los no judíos. Pablo predicaba, sí, a los judíos cuando era necesario. Y acá, como tiene, más una vez, en esta parte de acá, con esta parte de este diseño horrible. Pablo, como acostumbraba, entonces no era una sesión con esto que tiene acá, no. Pablo tenía el costumbre de hablar con los judíos también, de predicar la palabra de Dios para los judíos. Pero la responsabilidad principal de él era para los no, era para con los no judíos, ¿ya? Pero sí, él predicaba para los judíos. Pablo fue responsable por predicar por empezar varias iglesias dentro del ministerio romano. Más detalles sobre ellas pueden ser mirados a través de una lectura más aprofundada de sus viajes. Entonces, en el libro de Hechos, pienso que la primera viaje está a partir del capítulo 13. Alguna cosa, yo no estoy muy seguro, pero yo tengo casi certeza que está a partir del capítulo 13. Ya empieza a hablar de las viajes misioneras de Pablo.
¿Ya? Muy bien. Ah, y si nosotros nos detenemos a mirar un poquito más al respecto de esos viajes, nosotros vamos a ver las iglesias que Pablo estaba empezando. ¿Ya? Su obra fue esencial para que el evangelio se extendiera más allá de Jerusalén. Entonces, la obra de Pablo fue esencial para que el evangelio de Dios fue hablado, fue divulgado, fue empezado más allá, afuera de Jerusalén. Y me atrevo a decir, y hermanos, yo me atrevo a decir una cosita. Me atrevo a decir también que muchas iglesias de Cristo que tiene hoy día en el mundo, vivas aún hoy día, son resultados directos de esta labor de Pablo. Muchas iglesias son tal vez un resultado directo o indirecto. Directo, como puedo decir, Pablo empieza una iglesia acá y vamos a decir que murió. Ya murió y la iglesia estaba allá. Y las personas que Pablo, no sé, tal vez, las personas que Pablo estaba y que evangelizó, que habló de Dios para él, que las personas que Pablo había hablado de Jesús, empieza a continuar su labor y continuaron este labor y este labor tiene como resultado estas iglesias que conocemos hoy día. ¿Ya? Entonces, yo estoy seguro y yo puedo decir eso, ya no tengo casi certeza, yo estoy seguro de decir que es muchas iglesias que se tiene hoy día son resultados directos o indirectos de la iglesia de Pablo. ¿Ya? Y este trabajo no fue una preferencia personal de él. Pablo, no, podemos mirar que podemos pensar que Pablo tenía una influencia un poquito más liberal, tenía contacto con más personas, gracias a la escuela de Gamaliel. Entonces él tenía esta inclinación, quería hacer eso. No, tal vez él tenía su corazón, sí, tal vez él tenía su corazón que sería bueno predicar de la palabra de Dios para los gentiles. Pero sí, y solamente eso, un detalle antes. Tiene versículos que Pablo dice directamente que Pablo él era un apóstol direccionado a los gentiles. Y estos versículos están acá. Hechos 9:15, Romanos 11:13, 1 Timoteo 2:7. Entonces, estos versículos tienen diciendo, o Pablo, estos son algunos de los versículos que Pablo dice que él era un apóstol direccionado para los gentiles. Ya, pero no era una inclinación personal. Solamente esto. No sé si él tenía la inclinación personal, pero no era, si él tenía, no era solamente la inclinación, la preferencia personal por predicar a los gentiles. Hechos 22:21 dice directamente que Dios envió Pablo a esta gente. Y acá dijo, y acá está el versículo. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, eso es lo que Dios estaba, las palabras de Dios para Pablo. Y estamos diciendo acá, Dios estaba enviando Pablo para los gentiles. Entonces, está muy claro acá. Está muy claro. Pablo fue enviado por Dios a los gentiles. Como nosotros vimos, mis hermanos, mis hermanas, visitantes, personas que están acá, todas las 47 pantallas, qué cosa buena. Todas las personas que están mirando dentro de esas 47 pantallas que están acá mirando ahora este estudio, o las personas que están acá mirando en el YouTube. Cuando nosotros miramos la historia de Pablo, miramos que la educación fue muy flexible, o sea, la educación de Pablo de Gamaliel fue una educación que fue más inclusiva, ¿ya? Entonces fue una dedicación un poco más abierta y todo esto, ¿ya? Y debido a esta mentalidad que Pablo había conseguido, tal vez Pablo era la persona ideal para llevar el evangelio a estas personas. Ya, entonces, pensando en esa educación que él tuve, tal vez Pablo sería la persona ideal para llevar el evangelio a esas personas. O Dios trabajó en su
O Dios trabajó en sus características de vida y aprendizaje para la obra, o Pablo fue moldeado por el Señor durante su vida para convertirse en su herramienta más adelante. ¿Cuál de las dos cosas que se pasó en la vida de Pablo? No sabemos. No puedo decir, pero es seguro decir que tenía esas dos probabilidades. Que o Dios trabajó en las características de Pablo y la educación que Pablo tuvo para ser un apóstol direccionado a los gentiles, o Pablo fue moldeado desde niño por Dios para que sea un apóstol para los gentiles. Podemos tener certeza de eso, ¿sabe cuándo? Cuando llegamos a los cielos. Entonces, muy bien, separe un papelcito, ponga esta pregunta, Dios, lo que tú hiciste con Pablo. Entonces pone en su pantalón alguna cosita y si tú vas para el Señor, te vas a dar el papel, y tú preguntas, ¿ya? Pero lo que podemos decir con certeza es que lo que Pablo hizo fue de gran importancia para la propagación de la salvación por todo el mundo. Pablo es uno de los más grandes misioneros que ha tenido la iglesia. Entonces, tiene esas dos posibilidades, pero es seguro decir que Pablo, él fue un grande misionero y uno de los mayores de la iglesia. Cuando estudiamos al respecto de los milagros, recuerden, hermanos, que nosotros hicimos juntos una lista de los milagros. Muy bien, la mayoría de los milagros estuve presente en el libro de Hechos, ¿ya? Pero cuando estudiamos acerca de los milagros, vimos que Pablo también hizo sanaciones. Entonces, tuve algunas cosas, incluso también tuve vamos a decir así, una autosanación. Pablo se sanó, ¿ya? Pero él también, la principal sanación que Pablo fue responsable por hacer fue la sanación espiritual para aquellos que necesitaban. Dios había planeado enviarnos la salvación y Pablo fue su gran instrumento para que eso sucediera. El Señor lo eligió para que pudiéramos tener acceso a las buenas nuevas. Y puedes estar seguro de que debemos estar agradecidos a Dios en primer lugar por tener la oportunidad de nos reconciliarnos con Él. Pero también, hermanos, debemos estar agradecidos por Pablo, dejar que Dios trabaje en su vida. Porque muchas cosas que tenemos acceso hoy día, la iglesia, todo eso, es un resultado de la obra que Pablo hizo en aquel tiempo. Ningún título que Pablo tuviera, ninguna importancia en la sociedad, era mayor que esta misión que Dios tenía para Pablo. Y Pablo reconoció eso y dejó todo a un lado para ir a cumplir el llamado que el Señor tenía para él. Un llamado que tenemos que continuar ahora. Y dado que Pablo ya no está con nosotros para ayudarnos de una manera más directa, Pablo no está acá. Yo no puedo llamar a Pablo su teléfono para venir y traer un estudio, no. Pero nosotros podemos mirar las actitudes de Pablo, las acciones de él, para que nosotros seamos mejores cristianos, para nuestro Señor tengamos una dirección, un direccionamiento para la obra, ¿ya? La obra, la labor, la misión de predicar el evangelio. Conclusión, algunas palabras finales y una previa de la profundización. Personalmente, me gusta mucho ese personaje, me gusta muchísimo Pablo. Sus grandes actitudes son el ejemplo que debemos seguir para ser mejores cristianos. Una de estas actitudes está presente en el libro de Hechos, capítulo 14, y otras partes de la historia están presentes en otros capítulos de Hechos. Pero yo voy a hablar un poquito de esta historia acá, ahora, ¿ya? En esta conclusión yo voy a hablar un poquito más de esta historia favorita de la Biblia, que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que pasa acá, lo que pasó fue lo siguiente, mis hermanos. Pablo estaba predicando en las ciudades de Antioquía y Iconio. Cuando estaba predicando en la primera ciudad, o sea, en Antioquía, los expulsaron de allá. Y salieron de esta ciudad, los expulsaron de Antioquía, y salieron de Antioquía, Pablo fue para Iconio.
y salió de allá, huyó junto con Barnabé de Iconio. ¿Por qué? Porque Pablo había sido amenazado de muerte. Al salir de Iconio, Pablo se dirigió a una otra ciudad llamada Listra. Allí predicó el evangelio y la predicación estaba buenísima. Pero lo que pasó fue que las personas que estaban escuchando la palabra de Dios tuvieron sus corazones, tuvieron sus ánimos cambiados por los judíos que estaban con envidia y los judíos que vinieron de dónde? De Antioquía y de Iconio. Entonces Pablo salió de estas ciudades, pero los judíos que estaban en esas ciudades persiguieron a Pablo. ¿Ya? Ok. Y el resultado de esta influencia fue que Pablo fue apedreado. El apedreamiento de Pablo fue la consecuencia de esto. ¿Ya? Fue la consecuencia de esta perseguición que Pablo había perseguido, que Pablo había llevado. ¿Ya? Muy bien. Cuando los discípulos llegaron, y el apedreamiento paró cuando Pablo, cuando las personas pensaban que Pablo estaba casi muerto. Ya, las personas pensaban que Pablo estaba casi muerto y lo sacaron a arrastras de la ciudad. Llevaron a Pablo para fuera de la ciudad. Y cuando los discípulos se acercaron de Pablo, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Que, mire, Pablo se levantó y no salió corriendo, no. Regresó a la ciudad que había sufrido el apedreamiento. Y durante la predicación del evangelio, cuando las personas tal vez preguntaron por esa situación que se pasó, ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Pablo dice que era necesario pasar por estas cosas para que él entrase en el reino del cielo. Miren, Pablo fue casi muerto y después dice que era necesario pasar por eso para que entre en el reino del cielo. Esto es impresionante. Así como los milagros que Pablo realizó en aquel tiempo, que nosotros podemos ver en nuestro libro de Hechos, Pablo también tuvo este momento muy, muy interesante. Pero esto solo fue posible gracias a una cosa, mis hermanos. Esto solo fue posible gracias al poder de Dios. Pablo era alguien increíble y uno de los mejores misioneros que podemos imaginar. Pero las cosas hechas por él solo fueron posibles gracias al poder del Señor que estaba con él. Y nosotros, hermanos, también tenemos acceso a ese poder. El poder de Dios no se cambió y está disponible para que nosotros tengamos las condiciones necesarias para hacernos la obra de Dios. No hay ninguna disculpa, no hay ninguna justificativa para que nosotros no hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque si ustedes miran la impresionante historia de Pablo, fue posible gracias al poder de Dios y el poder de Dios aún sigue disponible para nosotros. Y hablar de esto va a ser el tema de la profundización. Vamos a tener una profundización el próximo jueves, vamos a hablar un poquito de esto. Yo voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Y nosotros vamos a estudiar un poquito más al respecto de esta parte del poder de Dios, ¿ya? Déjeme solamente hacer una cosa. Ya, entonces